Amigo mío, cierra los ojos por un momento e imagina una fortaleza inexpugnable, el corazón de un imperio temido, una ciudad llamada Nínive, cuyas murallas parecían tocar el cielo y cuyo ejército era una sombra de muerte sobre la tierra. Su nombre se susurraba con miedo, su poder se consideraba eterno. Pero, ¿qué ocurre cuando la soberbia humana alcanza un eco tan alto que despierta la atención del cielo? Ocurre que un hombre, una voz solitaria, en el desierto del conformismo, se levanta. Ese hombre fue el profeta Nahum, y no venía a negociar, sino a sentenciar. El libro de Nahum es breve, apenas 3 capítulos, pero su contenido es denso y pesado como una piedra de molino a punto de caer. A diferencia de otros mensajeros divinos que ofrecían una puerta al arrepentimiento, la misión de Nahum era diferente. Su voz no traía una advertencia, sino una proclamación divina de lo que ya estaba decidido en las cortes celestiales. Era un decreto de juicio puro y definitivo contra Nínive por su crueldad sin medida, su violencia desmedida y su arrogancia que desafiaba al mismo Creador. Para entender la gravedad de esta sentencia, debemos recordar que Nínive ya había tenido su oportunidad. Unos 150 años antes, el profeta Jonás caminó por esas mismas calles y ante su advertencia, la ciudad entera se arrepintió y conoció la misericordia de Dios. Pero la memoria humana es frágil y el corazón propenso a olvidar la gracia recibida. Esa generación pasó, y Nínive regresó a sus vomitadas sendas de opresión y sangre, cerrando para siempre la puerta del perdón. Es en este escenario de oscuridad moral que aparece Nahum, cuyo nombre, irónicamente, significa consuelo. Pero su consuelo no era para el opresor, no era para la ciudad embriagada de poder. No, amigo mío. Su mensaje era un bálsamo para el pueblo de Judá, para todos aquellos que habían gemido bajo el yugo asirio, para las almas quebrantadas que se preguntaban si Dios se había olvidado de ellos. Las palabras de Nahum eran una tormenta para los tiranos y la promesa de un amanecer para los oprimidos. La profecía de Nahum comienza pintando un retrato aterrador y majestuoso del juez. No habla de un Dios lejano o desinteresado, sino de un Dios celoso, vengador y rebosante de justicia. Un Dios que es un participante activo en la historia humana y que ha declarado que no tendrá por inocente al culpable. Su justicia puede parecer lenta a los ojos del hombre impaciente, pero siempre llega. La paciencia de Dios tiene un límite, y una vez que se cruza esa frontera, su justicia se manifiesta con un fuego consumidor. El profeta usa la naturaleza misma para describir la magnificencia de aquel que juzgará a Nínive. Nos dice que Dios tiene su camino en la tormenta y el torbellino, que los montes tiemblan y la tierra se levanta ante su presencia. Los ríos se secan, las flores se marchitan bajo su mirada. Es una demostración de poder absoluto frente a la cual ninguna fuerza humana puede permanecer en pie. El juicio sobre Nínive no sería, por tanto, una simple disputa política o militar. Sería una intervención directa del Creador contra una civilización que se había burlado del cielo. Y es que la maldad de Nínive era legendaria y brutal. Los asirios no eran simples conquistadores, eran maestros del terror.
Sus prácticas eran de una crueldad metódica. Empalaban a sus enemigos, exhibían sus cabezas como trofeos de guerra y reducían ciudades a escombros solo para infundir miedo. Se deleitaban en la humillación del vencido. Por eso, el juicio divino no fue una coincidencia, sino una respuesta directa y proporcional a la sangre inocente que clamaba desde la tierra. Nahum proclama con una certeza escalofriante que toda la fortaleza de Nínive sería inútil. Sus murallas colosales, sus ejércitos disciplinados, su economía floreciente, todo se convertiría en polvo. ¿Por qué? Porque su lucha no sería contra un ejército de hombres, sino contra la voluntad soberana de Dios. La ciudad, que era un monumento a la arrogancia humana, sería arrasada por completo, enseñando a todas las generaciones que ninguna nación, por muy poderosa que se crea, está por encima del juicio de Dios. El profeta no se limita a un anuncio abstracto. Él nos sumerge en la escena de la batalla como si estuviéramos allí. En el segundo capítulo, Nahum pinta un cuadro de guerra con pinceladas vívidas y aterradoras. «Sube el destructor contra ti», grita, y podemos casi escuchar el estruendo. Vemos el brillo rojo de los escudos enemigos, las lanzas de acero listas para la matanza, los carros de guerra moviéndose como relámpagos furiosos por las calles de la gran ciudad. Es una visión de caos absoluto. El orgullo de Nínive enfrentándose a su pesadilla final. La narrativa profética es implacable en sus detalles. Describe a los valientes soldados de Nínive, antes tan orgullosos, ahora tambaleándose como hombres ebrios en medio de la confusión. Corren sin rumbo, chocando unos con otros, buscando una salida que no existe, mientras el enemigo ruge como un león hambriento que finalmente ha atrapado a su presa. La disciplina que los hizo temibles se ha desvanecido, reemplazada por el pánico paralizante de saber que su fin ha llegado. Y entonces viene el saqueo. Los tesoros que Nínive acumuló durante siglos de opresión y pillaje ahora serían su propia humillación. El oro, la plata, los ídolos sin valor, toda la riqueza robada a otras naciones sería arrastrada por los invasores como botín de guerra. La ciudad que se dedicó a vaciar a otros pueblos, despojándolos de sus recursos, su dignidad y su vida, ahora probaría su propia medicina. Quedaría vacía, desolada y devastada, un testimonio silencioso de que la justicia divina paga con la misma moneda. Nahum describe el fin de Nínive con imágenes que parecen sacadas de una película apocalíptica, porque el acto de Dios es así de contundente. Él ya estaba viendo las llamas devorar los templos paganos y las aguas de los ríos arrastrar los cimientos de sus murallas impenetrables. No había ambigüedad en su mensaje, ni espacio para la duda. El desastre no solo era probable, era una certeza absoluta, una cita con el destino que Nínive no podría evitar, porque cuando Dios actúa, incluso los imperios más grandes tiemblan y se desmoronan. Lo asombroso de la profecía de Nahum no es solo su poder poético, sino su precisión histórica. La arqueología moderna ha desenterrado verdades que confirman lo que el profeta vio siglos antes.
Nínive, estratégicamente ubicada cerca del río Tigris, confiaba en sus imponentes murallas y avanzados sistemas de defensa para sentirse invencible. Era el orgullo de la ingeniería asiria, un símbolo de su permanencia. Sin embargo, su mayor fortaleza se convertiría en la causa de su ruina. En el año 612 a.C., una coalición de medos y babilonios logró lo que se creía imposible: penetraron las defensas de la ciudad. ¿Cómo? Los registros históricos y los hallazgos arqueológicos sugieren que una crecida inusual y violenta del río Tigris erosionó y debilitó los cimientos de adobe de las murallas, provocando su colapso. Fue exactamente como Nahum lo había anticipado al declarar: las compuertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La ciudad que se creía intocable cayó en cuestión de días. Aquí yace una profunda lección espiritual, amigo mío. El agua, que para Nínive era una fuente de vida, comercio y defensa, se transformó en el instrumento mismo de su juicio divino. Esto nos enseña que aquello en lo que depositamos nuestra máxima confianza, aquello que consideramos nuestra mayor fortaleza, puede convertirse en nuestra ruina cuando lo usamos para desafiar a Dios. El poder, la riqueza, la inteligencia, cuando se elevan con arrogancia, están destinados a caer. El profeta no deja lugar a dudas sobre la razón moral de esta catástrofe. Nínive no cayó por mala suerte o por una simple estrategia militar superior. Nínive cayó por el peso de sus propios pecados. Nahum detalla la raíz podrida de su cultura: el engaño, la crueldad, la idolatría y una violencia insaciable que la hacían parecer una leona devoradora. Por eso, Dios mismo le dirige las palabras más temibles de la Escritura: heme aquí contra ti. No hay ejército, ni muralla, ni imperio que pueda resistir esa declaración. Uno de los detalles más impactantes y reveladores de la profecía de Nahum es la reacción que el resto del mundo tendría ante la caída de Nínive. En un mundo donde la caída de una superpotencia suele generar incertidumbre y lamentos, el fin de Nínive provocaría lo contrario. El profeta declara que no habría lamento, ni llanto, ni duelo por su destrucción. Nadie se vestiría de luto por la ciudad que había aterrorizado a las naciones. Al contrario, su fin sería motivo de celebración y alivio. Los pueblos oprimidos, las naciones que sufrieron su crueldad, se regocijarían. Nahum pone en boca de ellos una pregunta retórica y escalofriante: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? La respuesta era nadie. Todos habían probado la amargura del látigo asirio, todos habían sido tocados por su maldad. Por eso, su desaparición no se sentiría como una tragedia, sino como el fin de una larga y oscura pesadilla. En esta reacción se encuentra una de las grandes paradojas de la justicia divina. A veces, la caída de un sistema opresor es la única vía para el nacimiento de la paz para los oprimidos. La destrucción de Nínive era la restauración de la esperanza para muchos. Y así fue. La ciudad que parecía eterna, con sus palacios y templos, desapareció de la historia tan completamente que durante siglos su ubicación exacta se convirtió en un mito, olvidada bajo las arenas de lo que hoy es Irak.
Solo fue redescubierta en el siglo XIX, un testimonio mudo de que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Esta historia, aunque antigua, tiene un eco que resuena con fuerza en nuestros días. El orgullo, la arrogancia y la creencia de que el poder económico o militar puede existir sin rendir cuentas a un orden moral superior, siguen siendo caminos que llevan a la ruina. La historia de Nínive nos enseña una verdad fundamental y a menudo ignorada. Todo poder que no teme a Dios tiene una fecha de caducidad. Es una advertencia viva para cualquier nación o individuo que construya su trono sobre la injusticia. Aunque el libro de Nahum está cargado con las sombrías imágenes del juicio, su núcleo no es simplemente la destrucción. En su corazón es una declaración profunda sobre el carácter justo y soberano de Dios, y sobre todo, un mensaje de consuelo para quienes confían en Él. En medio de la tormenta que se avecina sobre el opresor, el profeta enciende una luz de esperanza para el oprimido. Les recuerda que el mal, por muy imponente que parezca, no reinará para siempre. Desde el primer capítulo encontramos esta promesa anclada en medio de la tempestad. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Querido amigo, medita en esta frase. Mientras el rayo de la justicia divina cae sobre Nínive, hay un refugio seguro para los justos. Nahum nos está diciendo que no debemos temer, aunque el mundo entero tiemble a nuestro alrededor, si nuestra confianza está depositada en Dios. Esta verdad es un ancla para el alma, tan vigente hoy como lo fue hace más de 2 milenios. La historia de Nínive no es solo una lección, es también una promesa para ti si te sientes aplastado por la injusticia, una promesa para aquellos que sufren bajo sistemas corruptos y para los que han sido olvidados por el mundo. Nahum proclama que el Señor ve, que el Señor escucha y que a su debido tiempo el Señor actúa. Aunque parezca que la maldad está ganando y que la oscuridad nunca terminará, podemos estar seguros de que el día de la justicia llegará y será tan completo y evidente que nadie podrá negarlo. Así termina la historia de Nahum, el hombre que no fue enviado a pedir arrepentimiento, sino a anunciar la inevitable justicia. El profeta valiente que vio el fin de un imperio antes de que sucediera y que se atrevió a ser la voz de la verdad en un mundo sordo. Su mensaje nos confronta y nos recuerda que el poder humano es limitado, pero sobre todo nos invita a poner nuestra confianza en el único Rey cuyo reino no tiene fin y cuya justicia prevalecerá para siempre.